Muy bien, estimados estudiantes, en este video vamos a configurar EIGRP. Vamos a ver, para comenzar voy a escribir la instancia que vamos a utilizar, el sistema autónomo. Vamos a utilizar EIGRP 100. ¿Eso dónde va a ser? Bueno, prácticamente en todos los routers que estén en nuestro dominio de administración, que en este caso serían los que se encuentran en esta área, ¿verdad? Exceptuando las configuraciones que van a ingresar al aspecto, digamos, de Internet o a este conjunto de redes no conocidas. A este nivel, lo que sí ya está configurado, porque este es un archivo, digamos, copiado de uno que ya habíamos hecho con las configuraciones básicas y por lo tanto ya hay conectividad de cada uno de las computadoras en su respectiva red hacia su router, hacia su gateway. Lo que no hay o lo que no existe de aquí para allá es la conectividad entre las otras redes, porque eso es justamente lo que no está agregado y eso es lo que vamos a hacer justamente ahorita. Entonces, primero vamos a hacer las configuraciones, digamos, básicas y posteriormente vamos a hacer algunas modificaciones como, por ejemplo, cambiar el ancho de banda en esta interfaz o en este conjunto de interfaces. Y en su momento también le vamos a agregar aquí el aspecto de la seguridad también. Vamos a agregar también aquí la parte de la seguridad. Pero por el momento o de entrada lo que debemos garantizar es la conectividad, ¿verdad? Tenemos aquí configurado un servidor, voy a ponerlo por acá, un servidor que previamente, pues bueno, ya tiene sus configuraciones de IP en la red 8880/24 y el servidor en sí mismo, ¿verdad? Tiene configurado los parámetros de 8.8.8.8 y los servicios que tiene activos sería en este caso el servidor web, ¿verdad? Que es el servicio regular de Internet, digámoslo así, para representar el Internet. Solo le voy a hacer la modificación aquí del archivo para que diga Internet. Y en el caso del DNS ya tiene registrado el dominio www.google.com asociado a ese parámetro. Y luego las configuraciones en cada una de las PC, de las computadoras, ya tiene agregado el parámetro del DNS server y los demás aspectos que son de las redes 1.0, 3.0 y 5.0 que corresponden a las redes locales de las respectivas, digamos, redes del router 1, router 2, router 3. Así es que, bueno, para verificar que realmente no existe ninguna configuración adicional, vamos a verificarlo aquí, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, sería verificar show IP, por ejemplo, protocols, y vemos que no muestra ningún resultado, lo que significa que no está configurado. De igual manera, si verificamos la tabla de enrutamiento, en este caso es Show IP Route, vemos que solo tienen configuradas las redes locales, ¿verdad? Es decir, el par de redes locales en este caso tres redes, ¿está? Tres redes, y también tres redes, digamos, en este caso. Considerando que estas realmente son dos redes hacia la parte de dominio de administración interna y una que es la que se va a configurar hacia Internet. Así es que, bueno, estando en este router 1, aquí, vamos a configurar EIGRP. Recuerden que esto se hace en la configuración global y se activa el comando con router EIGRP y una instancia. En este caso estamos usando la 100. Y luego, bueno, como estas son las configuraciones básicas, solo vamos a agregar entonces, eh, no es necesario sumarización o indicar un término de no sumarización porque por defecto no está sumarizado. Así que lo siguiente sería establecer parámetros para el router. Quizás en esto voy a cerrar acá y le voy a agregar qué parámetro vamos a utilizar de router ID, ¿verdad? Le voy a poner parámetro ID 1.1.1.1. En este caso sería el ID 2.2.2.2
perdón, punto 2. Y en el último, el ID va a ser 3.3.3.3. Este lo vamos a hacer con loopback. Y estos otros los vamos a dejar con el comando router ID. Si no se estableciera ninguno de estos, el parámetro que retomara fuera en la primera IPv4 que se configurara dentro de, digamos, el primer network que se agregara. En este caso no vamos a querer que sea así, sino que sea con el comando ID. Entonces, este caso es EIGRP, router ID, y el formato es de IPv4. Ahora sería de agregar las redes. El comando es network y las redes que yo voy a agregar aquí serían estas dos. La 192.168.1.0 pleca 24 y la 2.0 pleca 24. Recuerden que este es para efectos ilustrativos. Ambas redes, aunque sean para seriales, tienen pleca 24. Entonces sería network 192.168.1.0 y se agregaría luego la wildcard que sería 0.0.0.255. ¿Por qué se agrega así? Bueno, eso lo hemos explicado en la parte teórica, ¿verdad? Que equivale a la resta implícita de haber tenido unos 4 octetos. Muy bien, para agregarlo, entonces se le da Enter. Y como decíamos, en este caso le doy flechita hacia arriba y luego hacia la izquierda. Y estas son las redes 1.0 y 2.0 pleca 24. Luego habría que poner pasivas las interfaces que corresponden hacia los lados o las interfaces donde no hay otro router que entienda el mismo protocolo. En este caso sería la interfaz gigabit 0 pleca 0, pero también la interfaz, esta interfaz sería 0 pleca 0 pleca 1, porque hacia acá se va a configurar internet y no se va a propagar el protocolo para este lado. Así que son esas dos configuraciones se tienen que hacer por el momento. Digamos que por defecto esto sería. Y en el caso particular, esta como tiene la configuración en internet, le tendríamos que hacer otro par de cosas, ¿verdad? Pero eso vamos a verlo como las configuraciones adicionales. De entrada sería la conectividad sin internet, ¿verdad? Hasta ahí. Ahora, en este router, aquí se han agregado dos veces network, ¿verdad? Pues vamos al router eh, que su ID va a ser 2.2.2.2 y vamos a hacer esas configuraciones. Quizás antes. Como este router 1 acabo de configurarlo, si yo verifico, eh, qué protocolo tiene corriendo hoy, Show IP Protocols, y justamente ahí me sale que estoy corriendo IGRP en su instancia 100, los parámetros de las métricas que están siendo considerados, el router ID que tiene, y etcétera. Digamos que aparecen las redes que han sido agregadas, las interfaces que están puestas como pasivas, y bueno, las distancias administrativas que tendrían estas redes que se aprendan ahorita. Si yo también verifico la tabla de enrutamiento, aquí, ¿verdad? Eh, show IP row. También verifico que aún no se han agregado nuevas redes, porque este router está listo para enviarlas a los demás, pero no tiene vecinos que también estén compartiendo esas redes. Así que vamos a configurar el, en el router 2 el protocolo IGRP 100. Así que lo que corresponde es router IGRP 100. Y aquí sería aplicar el comando EIGRP router ID con el parámetro. Hoy sería de agregar las redes, ¿verdad? Si se recuerdan, este router tiene las redes 2, 3 y 4.0 digamos, en cada una de sus interfaces. 192, 168.2.0. Y como esta es la red que se configuró hacia la izquierda, es el router 1, si se fijan ya generó la primera adyacencia y mandó el parámetro de que se ha encontrado un neighbor. Hoy sería la red 2 y la red 3 y luego la red 4. En este caso, pasiva se pondría la interfaz únicamente la gigabit 00, ya que las otras, las dos seriales, sirven para conectar a los vecinos. Así que, ¿qué sería? Passive interface gigabit 0 clic 0. Bueno, de hecho aquí ya podemos comenzar a ver
Show IP Protocol, cuando vemos la instancia, el router ID, etcétera, los mismos parámetros que hemos visto. Y hoy podríamos ver que ya tiene un vecino, ¿verdad? Aquí hay un vecino. Y podemos ver la tabla de enrutamiento que este tiene ya con el vecino que le ha compartido la primera red. Una red ya la ha aprendido por el otro vecino. De igual manera, como estos dos routers ya están ejecutando el protocolo, en este router, ahora la tabla de enrutamiento ya va a incluir las redes que ha aprendido por ese vecino, a través de ese vecino, que sería dos redes nuevas ha aprendido él. ¿Cuáles son esas dos redes? Pues esta y esta red. Hoy falta agregar el tercero al router 3, solo que aquí vamos a hacerlo vía loopback. Así es que eso, antes de configurar el protocolo, vamos a agregar una interfaz loopback 0. Ahí se activa la interfaz porque es una interfaz virtual y vamos a agregarle una IP con el comando IP address, que sería en formato de esto. O ya está agregado. Significa que cuando configure el protocolo, que es router EIGRP 100, yo no voy a configurar el comando EIGRP router ID, sino que lo va a retomar del loopback. Muy bien, hoy siempre hay que agregar con el comando network las redes. Bueno, en este caso particular del router 3, las redes son 192.168.4.0. Como implica 24, aplica la misma wildcard. Y ahí dice, bueno, ha detectado el otro vecino, ¿verdad? Y habría que agregar la red 5 y poner pasiva la interfaz gigabit 0 aplicación. Guardamos, vamos guardando. Bueno, hoy de hecho ya hay una adyacencia completa de la parte interna de la red. Si yo verifico siempre el protocolo, ahí está la instancia 100, etcétera, etcétera. Hoy voy a determinar que tiene un vecino, como este estamos en el borde, tiene un vecino. Y si veo una tabla de enrutamiento, ahora existen varias redes. Él tiene algunas que, bueno, esta es la red conectada que es el loopback. Tiene tres redes aprendidas de manera remota y tiene dos redes aprendidas localmente. Si se fijan esto, excluyendo la parte de internet, las redes son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Luego el del internet, ese ya lo vamos a configurar, ¿verdad? Pero si se fijan aquí aparecen dos locales y tres remotas. Ahí está. Ya está, digamos, las configuraciones básicas. Por lo tanto, en este router, si hoy verifico la tabla de enrutamiento, también voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 redes. Y en este router, aquí sí van a aparecer, digamos, más, porque él tiene la conexión que va para internet, ¿verdad? Que es una de las locales que tiene conectadas directamente. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Y a esta, digamos, la conexión a internet, que ya vamos a hacer el procedimiento para propagarla. Ahí está. Entonces, digamos que esto nos permitiría la comunicación, aquí ve, esto que antes no se podía, pues ya está disponible, que es la comunicación interna de manera total entre cada uno de los elementos que conforman la red, a excepción, por supuesto, de Internet en este caso. ¿Y cómo, digamos, se propaga Internet? Bueno, el procedimiento para propagar Internet requiere configurar aquí una ruta estática por defecto, ¿verdad? En esta dirección. Podría ser saliendo por la serial 0 plica 1 o haciendo la IP del siguiente salto según la dirección de red que está correspondiente a este lado de la interfaz en el router ISP. Entonces lo primero que vamos a hacer es configurar la ruta estática por defecto en el router 1. Eso se hace en la configuración global con el comando IP route. Muy bien, y la red ya sabemos, ¿verdad? Es esto que tiene puros ceros en la red y en la máscara. Y luego, pues, si se recuerdan, esto ya lo habíamos visto antes, es o la IP del siguiente salto o las interfaces por donde queremos que ese conjunto de paquetes busquen su salida. En este caso sería por la serial 0, plica 1, que es esta que está aquí. Él nos va a dar una advertencia, pero ya está agregado. Ahora, dentro del protocolo, tengo que entrar al protocolo
tengo que poner un comando y ese comando es redistribute static. Y a partir de aquí, bueno, en la tabla como tal de enrutamiento aquí, claro, va a estar agregada una ruta estática, ¿verdad? Aquí, en la tabla de enrutamiento de esta router. Pero en los otros routers va a estar agregado una entrada que corresponde a la propagación que ha hecho EIGRP. Y lo podemos ver aquí. Ahora ya aparece una nueva entrada con un parámetro de una ruta externa con distancia administrativa de 170. Y de igual manera aparecerá en el router. Aquí está. Ya aparece, entonces ahora ya tenemos el conocimiento, digamos, de 5 redes de administración interna y una manera de buscar la salida, digamos, salida fuera de mi dominio de administración. Ahora, para que esto funcione, si ahorita intentamos mandar un paquete para Internet o el servidor que representa Internet, no nos va a funcionar. No nos va a funcionar porque, si bien es cierto, hay una manera de salir por esta interfaz y buscar aquí, el router ISP no tiene un conocimiento de cómo llegar hasta esta zona. Para solventar de alguna manera esto, lo que hacemos es, si se recuerdan, esto es un, un dominio propio de administración. Todo esto que está aquí es nuestro dominio interno de administración, ¿verdad? Es decir, todo esto equivale a EIGRP 100. Entonces, esto se puede resumir, ¿verdad? Pudiéramos hacer un resumen en, como esto ya lo habíamos más o menos practicado antes. Yo no voy a hacer un resumen bueno, sí se puede hacer de hecho un resumen considerando las 5 redes que hay aquí, ¿verdad? La 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 y 5.0 que afectan el tercer octeto, ¿verdad? Si no, igual pudiéramos hacer otro resumen. Bueno, vamos a ver. 192.168.1.0, pleca 24. Y así de manera sucesiva están las demás redes, ¿verdad? Este. Lo estoy copiando nada más porque lo que cambia es este parámetro. 2, 3, 4 y 5. Si yo quiero resumir esto, tendría que convertir a binario ese octeto. Lo voy a hacer aquí, lo vamos a considerar. El 1 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 2 equivale a 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 3 equivale a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1. El 4 equivale a 1, 2, 3, 4, 5, 1, 0, 0. Y el 5 equivale a 1, 2, 3, 4, 5, 0, ¿verdad? Y luego 1, 0, 1. Y aquí podemos apreciar que justamente hay 5 valores, ¿verdad? Que se mantienen permanentes, que no cambian, y que esos son estos primeros 5 ceros. Por lo tanto, digamos que hasta ahí se mantiene el resultado y si yo quiero sacar entonces una, digamos, respuesta de esta sumarización, tendría 192.168 punto, como son 5 ceros y de ahí hacia el final es 0, sería 0, 0. Pleca, ahora aquí viene el pleca, ¿verdad? 192 suma 8 bits, 168 suma otros 8 bits, ahí son 16. Y luego sería 17, 18, 19, 20, 21. Pleca 21. Ahora, este pleca 21 no serviría porque luego tendremos que sacar una máscara de seguridad equivalente al pleca 21, ¿verdad? Digamos, una máscara asociada no a esto, sino al parámetro 255, 255 los primeros dos octetos, y luego el siguiente parámetro. Esto ustedes lo han ido practicando, digamos, con el tiempo, y entonces ya sabemos el parámetro que corresponde aquí. En el caso de pleca 21, eso corresponde a hacer la suma, digamos, consecutiva de los bits que equivalen a, vamos a ver, para recordar, a, a 128 es el primer bit, más 64 el segundo bit, más 32 el tercer bit, más 16 el cuarto bit, más 8 el, el siguiente bit. Entonces, en este caso, al ser pleca 21, le correspondería el parámetro 248.0. ¿verdad? Si fuera pleca 22,
fuera 252. Si fuera pleca 23 fuera 254 y si fuera pleca 24 fuera 255. ¿Vale? Entonces ahí tenemos ya el parámetro. ¿Por qué no sirve así y no como wildcard? Porque este parámetro es el que se va a agregar en una ruta de resumen, perdón, sí, una ruta de resumen que se va a aplicar aquí, en el router de ISP. Entonces eso es lo que vamos a aplicar en este momento. Vamos a entrar a la configuración global y agregar el comando 192.168.0.0 y aquí colocaríamos la máscara 255.255.248.0 saliendo por la, digamos, serial 0 pleca 0 pleca 1 que es la que está de aquí para acá. Manda un warning, pero digamos, eso no sería el problema. Hoy, si queremos verificar esto en términos de paquete, sería un paquete que vaya desde aquí hasta aquí. Nosotros lo vamos a ver en términos del servicio, porque hemos levantado un servicio para ese propósito también, ¿verdad? Aquí está. Vamos a hacerlo con este que no hemos hecho ningún envío de paquetes. Aquí sería que en el web browser, por ejemplo, nosotros carguemos nuestra página web que se llama google.com. Y si vean esta internet, misma prueba que podemos realizar en cualquiera de las computadoras, porque en todas, como todas tienen configurada el DNS, pues ya, digamos ahí está, ya funciona hoy. ¿Qué parámetros extra podemos realizar? Bueno, ya serían como configuraciones adicionales. ¿Qué otras configuraciones? Bueno, cambiar el ancho de banda. Hemos dicho aquí, ¿verdad? El ancho de banda. Es un parámetro que se puede alterar. ¿Y cómo se hace para cambiar el ancho de banda? Bueno, entonces tiene que irse uno a la interfaz y cambiar el parámetro de bandwidth, de ancho de banda como tal. Otros parámetros hemos dicho que no se pueden alterar, ¿verdad? Eso lo podemos demostrar aquí. Bueno, vamos a comenzar cambiando el ancho de banda a 512 kbps. Ingreso a la interfaz, en este caso la interfaz sería el 0 plica 0 plica 1, estoy en el router 2, sería el 0 plica 0 plica 1. Y bueno, aquí tendría que colocar algunos comandos. Si se fijan, bueno, ya en sí mismo las interfaces tienen algunos comandos que se pueden aplicar. Aquí también. Fijar el ancho de banda. Entonces, aquí sería el comando bandwidth 512. Ah, ¿por qué? Bueno, perdón, porque el bandwidth lo que recibe es un parámetro en kilobits. Entonces, yo tendría que ponerle 512. En ese momento, por ejemplo, la interfaz se baja y de hecho la comunicación, bueno, en principio, digamos, la comunicación, bueno, aquí todavía se mantiene, habría que ver, algunos parámetros los baja. Bueno, no, pero rápido lo restablece, ¿va? Él hace, en el momentito lo hace, baja y luego lo restablece. Em, ¿Qué más pudiéramos configurar aquí? Pero que no se puede aprovechando, ¿verdad? Sería IP e IGRP. Estoy en interfaz, ¿verdad? Ah, no, sí, sí, solo sería el comando IP. IP, y aquí está. Yo debería, por ejemplo, colocar hello interval y el otro se llama hold time. Pero si ustedes se fijan, hello interval, sí puedo configurar, pero el hold time no. Y como el hold time es 3 veces el hello, y si yo quiero cambiar uno y no puedo hacer el otro, entonces me va a fallar, por eso no lo hago. Así que ahí no lo hago. Hoy voy a entrar al router 3 para verificar que la interfaz serial 0 plica 0 plica 1 también esté ajustado a los mismos parámetros. Entonces ingreso a la interfaz serial 0 plica 0 plica 1. Perdón, no puse interfaz, sino ITN. Serial 0 plica 0 plica 1. Y bueno, y configuro el ancho de banda de 512 y bueno, ahí dice se pone down y luego se pone up. Y ahí están restablecidos. Ambos tienen el mismo ancho de banda ya. Bueno, ya hemos dicho que algunas configuraciones como Hello Interval, EGRP o Hold Time, EGRP no se pueden configurar, así que ya hemos al menos identificado una que sí se puede, que sería la de Hello, ¿verdad? Es decir, la parte perdón, la parte del bandwidth, del ancho de banda. Los Hello, como les decía, no se pueden configurar. ¿Qué más faltaría? Bueno, la parte de la autenticación. Quizás en términos de lo que sí se puede configurar,
por ahí andaría como todas las acciones a realizar, digamos, en un ejercicio. Vamos a configurar la seguridad. Hoy estamos en el router 3. Vamos a comenzar justamente en este router. La seguridad se configura digamos, en dos pasos. Una que es la configuración global del llavero con la llave y su clave, y luego la indicación de qué interfaces van a hacer uso de esa configuración de ese llavero. Entonces, lo primero es configurar el llavero. Este llavero se configura en la parte global, allí donde estamos, sería keychain y el nombre de una llave. El nombre de una llave, le hemos puesto llave, ¿verdad? Ahora, a esta llave, que ahora cambia el pronombre a keychain, le vamos a agregar una llave. Una llave. Estas llaves pueden ser entre 1 y más de 2.000 millones, ¿verdad? Llave 1. Y a esta llave 1 se le fija un password, key string, y se le pone una llave, una clave, perdón. Entonces, hoy ya tenemos un llavero que se llama llave y una llavero se llama llave, o por lo menos el llavero le pusimos llave, ¿verdad? Y propiamente la llave es la llave 1 que tiene de password circo 1, 2, 3. Muy bien, hoy lo que yo debo hacer es identificar las interfaces de las que quiero que participe esa seguridad, digamos, de los mensajes encriptados. Entonces, ingreso a la interfaz, sería 0 pleca 0 pleca 1, porque estoy en este router 3, ¿verdad? Sería esta interfaz. Y ahí, entonces, voy a primero habilitar la seguridad y luego indicarle que quiero, que llavero quiero que funcione ahí. Entonces, sería IP Authentication Mod EGRP 100, porque es nuestro sistema autónomo, ¿verdad? IP Authentication Mod EGRP 100 MD5. Y entonces ahorita dice que se ha cambiado al modo de configuración. Ahora hay que indicarle quién va a ser el responsable de garantizar esa seguridad. Ahora solo he dicho, va a tener seguridad, pero ahora quién. IP Authentication, Keychain, EGRP 100 en este caso, y el llavero se llama llave. Ahí está. Prácticamente eso es todo lo que tengo que hacer aquí. Porque solo tengo una interfaz que quiero que tenga la seguridad. Hoy lo mismo debo hacer en el router 2. Porque, bueno, aquí comienza a decir, mire, hay fallos en la seguridad. Porque aquí, bueno, va a fallar porque en uno tiene configurado, si bien es cierto, tienen configurado de manera correcta el ancho de banda en ambas interfaces, pero la seguridad no, solo está en un lado y está en el otro falla. Así que aquí ya no habría mayor conectividad, hemos aislado prácticamente esta zona porque bueno, al menos de este lado, ¿verdad? Hemos aislado este lado, porque este lado es el que le hemos aplicado seguridad, si se fijan, ¿verdad? De aquí para acá hay éxito en la comunicación, pero de aquí para acá no, ya que esto tiene que ser por pares, digamos así. Hemos afectado esta línea y por lo tanto aquí no hay una correspondencia, no hace match. Vamos a hacer las configuraciones. Si ven aquí está diciendo, miren, el vecino que está del otro lado, el 4.2, digamos en este caso como parámetro de IP, este, está down, está up, está down, o sea que ahí hay un problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a corregir ese problema haciendo una correspondencia. Lo primero en configuración global es que vamos a crear un llavero. Keychain y el nombre. Le vamos a poner el mismo. Debería ser llavero. Creamos una llave, que sería la llave 1. Le fijamos el password con key setting, con key string, perdón. Y tiene que ser la misma. Si no es la misma contraseña, ahí también habría un problema. Y ahí yo ya he configurado, digamos, el llavero que se llama llave, la llave que es 1 y su contraseña que es con el key string Cisco 1, 2. Hoy lo que debo hacer es ingresar a la o las interfaces que quiero que hagan parte de la seguridad. Si en este caso esto no lo quiero hacer parte, entonces solo sería la que corresponda a esta. Sería en este caso bueno, me salgo de este modo e ingreso a la interfaz serial 0.0.1 y ahí entonces configuro la seguridad. Primero le defino IP Authentication Mode EGRP 100 MD5. Ahí le he dicho, bueno, esta interfaz va a estar autenticada en su sistema autónomo 100 con MD5 y ahora
debo configurar IP Authentication, Keychain, EIGRP 100 y luego debe indicarle cómo se llama el llavero, en este caso se llama llave. Y ahí está, ahora dice, mire, justamente en ese momento, ese vecino que estaba down, que estaba haciendo como una latencia, se subía y se bajaba, hoy está up nuevamente. Y bueno, hoy podemos ver que, bueno, vamos a verificar, de hecho, la comunicación que antes fallaba y que hoy debe estar, ahí está, justamente restablecida. ¿Qué faltaría ahora? Bueno, solo verificar nuevamente quizás con algunos comandos aquí, ¿verdad? Aquí ya se generó la adyacencia. Lo que voy a hacer aquí es guardar y verificar información que hay del protocolo, ¿verdad? Ahí está prácticamente la información que ya teníamos antes. Y ahí está la tabla de enrutamiento. Ya se restableció, digamos, todo. Que incluye la conectividad, como ya lo vimos antes, hacia Internet. Aquí lo voy a hacer de esta manera, ya lo hemos hecho en configuraciones vía el servicio web, ¿verdad? Aquí hemos hecho el resumen y aquí están los parámetros que hemos ido agregando, digamos, paulatinamente en las configuraciones de esto. Faltaría quizá únicamente hacer algunas verificaciones. Verificaciones como los vecinos, por ejemplo, en este, si yo quiero verificar en los vecinos, con el comando show IP EIGRP neighbors, ahí puedo verificar, como estoy en el router, en este caso, en el router 2 para que me aparezcan ambos vecinos, ¿verdad? El que tiene por la izquierda y el que tiene por la derecha. Entonces, show IP, EIGRP, y aquí podemos ver qué más podemos hacer. ¿Verdad? Podemos verificar, por ejemplo, show IP, EIGRP, por ejemplo, topology, es decir, la otra tabla, ¿verdad? Aquí están las otras, lo demás que él conoce. Pero además eh, de esto también podemos verificar las interfaces. Y con interfaces, bueno, con interfaces, así. Podemos ver las interfaces que están corriendo el protocolo como tal. Esas específicamente las interfaces. Ahora, si nosotros queremos solo ver la parte de las interfaces, show interfaces, porque, bueno, podríamos ubicarnos quizás en algunas que tienen algunos de los parámetros que, que son las métricas que prácticamente retoma EIGRP. Voy a ubicarme en la interfaz serial, serial 000, por ejemplo, aquí está, que está aquí. Solo le di Show Interfaces. No especifique cuál, ¿verdad? Entonces aquí está. Tiene una IP, la MTU, esto es el tamaño que siempre va a tener 1500 bytes regularmente, el bandwidth 1544 porque hacia acá, que está serial, no se le alteró nada. Tiene el ancho de banda por defecto. Y aquí están los parámetros que luego de alguna manera los protocolos retoman, ¿verdad? Pero como no lo hemos cambiado, o sea, delay 20.000 microsegundos, confiabilidad 2525, carga en subida y en bajada. Y bueno, digamos que aquí están algunos de los parámetros que utiliza el, el protocolo. Y nos vamos a centrar quizás en este último, que es el serial 001, que nosotros le alteramos el ancho de banda. Nosotros fuimos los que le alteramos el ancho de banda y ahí se nota que está cambiado a 512, ¿verdad? Que ya no usa el parámetro que tenía. Ahora, si yo quiero hacer esto, ahí está, para que salga solo el de uno, porque si no salen muchísimos parámetros, digamos, en el comando console, si solo se agrega show interfaces, ¿verdad? Salen demasiado. Bien, esos son parte de los parámetros. Show IP EIGRP les decía neighbors, vecinos. Show IP EIGRP topology, la tabla de topología. Y bueno, show IP route es la tabla de enrutamiento. Ahí están las tres
dentro de las estructuras, digamos, los parámetros del protocolo, show IP protocols como tal, ¿verdad? Es protocols. ¿Está? Manda los parámetros generales, digamos, de lo que está corriendo el protocolo como tal, y digamos que de configuraciones así como generales bueno, desde las básicas de las configuraciones y algunas avanzadas, ya que no todas las lógicas de topología avanzada puede aplicarse, porque ya lo vimos, ¿verdad? No todo lo que está como en teoría disponible o en información está disponible, como el IP Hello Interval. Ese sí existe, pero el IP Hold Time no existe, entonces no funciona hacer digamos, esos cambios como tal. De ahí el resto, podemos configurar el router ID vía parámetro de loopback, como lo hemos hecho aquí, o lo podemos afectar directamente con el comando EIGRP router ID. Y el comando ancho de banda, que es bandwidth, lo afectamos directamente en las interfaces, habría que hacerlo por pares, y con esto prácticamente se finaliza la explicación de las configuraciones, desde las básicas hasta las otras configuraciones que entrarían en la lógica de configuraciones avanzadas de IGRP.